Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast sobre la ilustración y el realismo pedagógico. Nosotras somos Celia, Lucía, Marta y María. Vamos a comenzar hablando sobre las dos corrientes fundamentales ya nombradas, la ilustración y el realismo pedagógico. Nos van a servir para entender el origen de la educación moderna. Hablar de la ilustración es hablar de un momento histórico clave en el que cambia profundamente la forma de concebir el conocimiento, la sociedad, la política y de manera muy especial la educación. A lo largo del siglo XVIII, la educación deja de ser vista únicamente como una tarea privada, familiar o religiosa, y comienza a entenderse como una responsabilidad pública, ligada al proceso de los pueblos y la construcción del Estado moderno. La Ilustración introduce la idea de que educar no es solo transmitir conocimientos, sino formar personas racionales, autónomas y moralmente responsables, capaces de participar activamente en la vida social y política. A partir de aquí surgirán conceptos que hoy consideramos básicos, como la educación pública, la instrucción obligatoria, la laicidad o la igualdad, al menos teóricamente, en el acceso al conocimiento. En este podcast analizaremos el contexto histórico de la Ilustración, sus principios pedagógicos, su relación con el Estado y la ciudadanía, sus principales autores y también sus límites, para finalizar con el realismo pedagógico, como una de sus derivaciones más importantes. Vamos a comenzar hablando sobre el contexto histórico, social e intelectual de la Ilustración. La Ilustración se desarrolla en Europa durante el siglo XVIII, aunque sus raíces se encuentran en el Renacimiento y en los movimientos racionalistas y empiristas del siglo XVII. Es un movimiento amplio y diverso, con centros importantes en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y el mundo ibérico. Uno de los rasgos fundamentales de la Ilustración es la confianza absoluta en la razón humana. Los ilustrados consideran que la razón es la herramienta principal para comprender el mundo, explicar la naturaleza y organizar la sociedad de forma más justa. Frente a la autoridad de la tradición, de la religión o de los dogmas se impone el criterio racional y científico. Esta fe en la razón va acompañada de una fuerte creencia en el progreso. Se piensa que la humanidad no está condenada a repetir el pasado, sino que puede mejorar de manera constante, si se apoya en el conocimiento, la ciencia y la educación. Por ello, la educación adquiere un valor estratégico. Es el medio a través del cual se puede transformar a los individuos y con ellos a la sociedad entera. En el plano político, la Ilustración cuestiona el absolutismo y las estructuras del antiguo régimen. Aparecen ideas como la soberanía popular, la división de poderes, la igualdad jurídica y los derechos naturales del ser humano. Estas ideas desembocarán en grandes acontecimientos históricos, como la Revolución Francesa o la Revolución Americana. En el mundo hispánico, las monarquías borbónicas impulsaron un conjunto de reformas ilustradas que afectaron directamente a la educación. Se reformaron universidades, se crearon nuevas instituciones científicas y se reorganizó la enseñanza elemental, siempre con el mismo objetivo: modernizar el Estado y hacerlo más eficiente. En conjunto, la Ilustración fue un movimiento intelectual que colocó a la razón y al conocimiento científico en el centro de la vida humana. Defendió la idea de que el uso crítico de la razón permitía comprender la realidad, superar supersticiones y dogmas y promover una visión más racional del mundo.
Esta confianza en la razón se vinculó estrechamente con la noción de progreso, entendiendo que la educación y la ciencia eran instrumentos esenciales para mejorar la sociedad. Asimismo, la Ilustración tuvo profundas consecuencias políticas y sociales. Sus planteamientos cuestionaron el absolutismo y el antiguo régimen, impulsando ideas como la igualdad ante la ley, los derechos naturales y la soberanía popular. Estas ideas influyeron decisivamente en grandes transformaciones históricas, especialmente en el mundo hispánico, donde la educación se concibió como un medio clave para modernizar y fortalecer la sociedad. Un dato interesante es que uno de los proyectos más ambiciosos de la Ilustración fue la enciclopedia, dirigida por Diderot y Alembert en Francia. Publicada entre 1751 y 1772, reunió a más de 140 colaboradores, entre ellos Voltaire y Rousseau, y tenía como objetivo difundir todo el conocimiento humano, de forma accesible para todos. No solo explicaba ciencias y artes, sino que también incluía críticas veladas a la Iglesia y al absolutismo, por lo que fue censurada en varias ocasiones. Aún así, se difundió ampliamente y se convirtió en un símbolo del espíritu ilustrado. Desde el punto de vista educativo, la Ilustración supone una ruptura clara con el modelo escolástico medieval. Hasta ese momento, la educación estaba dominada por la memorización, el verbalismo y el estudio de textos clásicos y religiosos. Los ilustrados critican duramente este modelo y defienden una educación más útil, racional y orientada a la vida práctica. Consideran que el conocimiento debe servir para comprender el mundo y transformarlo, no solo para repetir verdades heredadas. Por ello se promueve el estudio de las ciencias experimentales, la observación directa de la naturaleza, la matemática, la física, la geografía y la historia. Se introduce la experimentación como método de aprendizaje y se valora la experiencia empírica como fuente de conocimiento. Otro aspecto clave es la secularización progresiva de la educación. Aunque la religión sigue presente, se reduce la influencia directa de la Iglesia y se refuerza el papel del Estado en la organización y control de la enseñanza. Además, se impulsa el uso de la lengua materna en la enseñanza, frente al uso exclusivo del latín, lo que facilita la alfabetización de amplios sectores de la población y abre la puerta a una educación más accesible. Uno de los grandes aportes de la Ilustración es la vinculación directa entre educación y ciudadanía. La educación deja de pensarse solo para formar súbditos obedientes y pasa a concebirse como el medio para formar ciudadanos ilustrados. El ciudadano ilustrado es aquel que sabe leer, escribir, razonar, comprender las leyes y participar en la vida pública. Por ello, la educación se convierte en un instrumento público de primer orden. Surgen así los primeros proyectos de educación pública, entendida como una red organizada de instituciones que abarcan desde la enseñanza primaria hasta la universidad. Se plantean ideas como la gratuidad, la universalidad y, en algunos casos, la obligatoriedad de la enseñanza elemental. Aunque muchos de estos proyectos no se aplicaron plenamente en el siglo XVIII, establecieron las bases de los sistemas educativos contemporáneos y consolidaron la idea de que la educación es un derecho del ciudadano y un deber del Estado. En los territorios del mundo hispánico, las ideas ilustradas se difundieron de manera desigual, pero tuvieron un impacto significativo en el ámbito educativo. En regiones como el Nuevo Reino de Granada, que incluía amplias zonas de América del Sur, se impulsaron reformas universitarias y se promovieron los estudios científicos. Se reorganizaron colegios y escuelas de primeras letras con el objetivo de modernizar la enseñanza.
Una figura destacada es José Celestino Mutis, que representa perfectamente la unión entre ciencia, educación y cultura ilustrada. Mutis fomentó la observación empírica, la investigación científica y la renovación de los planes de estudio, mostrando cómo la educación era un pilar fundamental del progreso ilustrado. Desde la historia de la educación, la Ilustración es valorada por sus grandes innovaciones. La ampliación del acceso a la enseñanza, la renovación de los contenidos, la aparición de la pedagogía como reflexión sistemática y el nacimiento del concepto de educación pública. Sin embargo, también es necesario señalar sus límites. La educación ilustrada fue en gran medida elitista, pensada principalmente para las clases medias y altas. Las clases populares accedieron de forma limitada y desigual. Además, la educación siguió siendo mayoritariamente masculina. Las mujeres quedaron excluidas de la formación intelectual avanzada y se les destinó a una educación doméstica y moral. A pesar de ello, algunas pensadoras ilustradas comenzaron a cuestionar esta situación, sentando las bases del pensamiento feminista moderno. John Locke es una figura clave para la pedagogía moderna. Para él, el ser humano nace sin ideas innatas y todo conocimiento procede de la experiencia. Esto tiene enormes consecuencias educativas. En su obra Pensamientos sobre la educación, defiende que la educación es la que forma al individuo. El objetivo es crear personas racionales, virtuosas y útiles para la sociedad. Locke rechaza el castigo corporal y propone una disciplina basada en la razón, el autocontrol y el ejemplo del educador. Da una gran importancia a la educación física, al juego y a la experiencia directa con los objetos. Rousseau supone una auténtica revolución pedagógica. En Emilio plantea que la educación debe adaptarse a la naturaleza del niño y respetar su desarrollo. Para Rousseau, el niño es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Por ello, la tarea del educador no es imponer conocimientos, sino crear las condiciones para que el niño se desarrolle libremente. Introduce conceptos clave como la pedagogía funcional, la educación negativa y el aprendizaje basado en la experiencia. Rousseau es considerado el precursor de la psicología infantil y de la escuela activa. Immanuel Kant concibe la educación como el proceso mediante el cual el ser humano llega a ser verdaderamente humano. Educar es disciplinar, instruir y moralizar. El objetivo final de la educación es la autonomía, es decir, la capacidad de pensar y actuar según principios racionales propios, no por obediencia ciega a la autoridad. Condorcet constituye una de las figuras más representativas de la dimensión política y social de la educación ilustrada. Su pensamiento educativo se inscribe plenamente en el proyecto ilustrado de construcción de una sociedad racional basada en la igualdad jurídica y en la participación activa de los ciudadanos en la vida pública. Desde esta perspectiva, la educación no es únicamente un medio de transmisión de conocimientos, sino una condición imprescindible para la libertad, la autonomía moral y el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Condorcet concibe la Ilustración como un derecho fundamental del ciudadano y al mismo tiempo como una responsabilidad indelegable del Estado. Defiende un sistema de instrucción pública, universal, gratuita y laica, destinado a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que las diferencias sociales se traduzcan en desigualdades educativas. La separación entre educación y religión responde a su convicción de que el conocimiento debe basarse en la razón y el pensamiento crítico, no en la autoridad del dogma. Durante la Revolución Francesa, Condorcet elaboró un ambicioso proyecto de organización del sistema educativo, estructurado en distintos niveles de enseñanza, desde la educación primaria hasta la formación superior. Este sistema debía permitir el acceso progresivo al conocimiento a lo largo de toda la vida, reconociendo la diversidad de capacidades y trayectorias individuales.
Para Condorcet, la educación debía formar ciudadanos capaces de juzgar racionalmente las leyes, participar en la vida política y resistir cualquier forma de despotismo o manipulación. Pestalozzi es considerado una figura clave en el desarrollo de la pedagogía moderna y uno de los principales referentes de la educación popular. Su pensamiento pedagógico supone una ruptura con los modelos tradicionales de la enseñanza, excesivamente abstractos y verbalistas, y propone una concepción integral de la educación centrada en el desarrollo armónico de la persona. Esta idea se expresa de forma simbólica en su conocida formulación de educar la cabeza, el corazón y las manos, integrando las dimensiones intelectual, moral y práctica del ser humano. Para Pestalozzi, la educación no puede separarse de la experiencia vital del alumno ni de su contexto social. El aprendizaje debe partir de la observación directa, de la actividad y del contacto con la realidad, avanzando de lo simple a lo complejo, respetando el desarrollo natural del niño. Rechaza la memorización y defiende una enseñanza basada en la comprensión, en la experimentación y en la progresiva construcción del conocimiento. Asimismo, Pestalozzi atribuye un papel central al educador, no como transmisor pasivo de contenidos, sino como guía y acompañante del proceso formativo. El maestro debe crear las condiciones adecuadas para el desarrollo integral del alumno. La influencia de Pestalozzi será decisiva a corrientes pedagógicas posteriores, especialmente en la escuela activa, la educación integral y los movimientos de renovación pedagógica de los siglos XIX y XX. Mary Wollstonecraft introduce una crítica profundamente innovadora dentro del pensamiento ilustrado, al abordar la educación desde una perspectiva de género, en un contexto histórico marcado por la exclusión sistemática de las mujeres, del ámbito educativo y el político. Wollstonecraft cuestiona la idea de una supuesta inferioridad natural y femenina, sostiene que ésta es el resultado directo de una educación desigual y limitada. Defiende una educación racional, moral e intelectual, igualitaria para mujeres y hombres, argumentando que la razón no es patrimonio exclusivo del varón. La falta de educación de las mujeres no solo limita su desarrollo personal, sino que tiene consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, al perpetuar relaciones de dependencia y desigualdad. Para Wollstonecraft, la educación femenina no debe orientarse únicamente a la vida doméstica o al cumplimiento de los roles tradicionales, sino a la formación de sujetos autónomos y capaces de pensar críticamente y participar en la vida social. Su pensamiento vincula de manera directa educación, igualdad y ciudadanía, convirtiéndose en uno de los primeros planteamientos sistemáticos sobre la relación entre género y educación. Por ello, Mary Wollstonecraft es considerada una precursora fundamental del feminismo moderno y una figura clave en la historia del pensamiento pedagógico y social. El realismo pedagógico surge como una corriente que reivindica la primacía de la realidad y de la experiencia empírica como fundamento del conocimiento, en oposición al humanismo clásico, centrado en el estudio de las lenguas y los textos de la antigüedad. El realismo pedagógico propone una educación orientada al conocimiento del mundo natural y social y a la adquisición de saberes útiles para la vida. Esta corriente defiende la importancia de las ciencias, las matemáticas, las técnicas y la observación directa, así como la aplicación del método empírico al proceso educativo. Autores como Comenio, Locke y Pestalozzi coinciden en la necesidad de adaptar la enseñanza a las capacidades del alumno y a las exigencias de la sociedad, promoviendo un aprendizaje activo y significativo. El realismo pedagógico supone un cambio profundo en la concepción del saber y el aprendizaje. Su legado se mantiene vivo en la educación contemporánea, especialmente en la importación concebida a la formación científica, tecnológica y al aprendizaje basado en la experiencia. En conclusión, la Ilustración representó un punto de inflexión decisivo en la historia de la educación.
Al situar la razón, la ciencia y el progreso del centro del pensamiento pedagógico, sentó las bases de la educación pública moderna y de la concepción de la educación como un derecho universal, aunque sus propuestas estuvieran condicionadas por los límites históricos y sociales de su tiempo. Las ideas ilustradas siguen siendo fundamentales para comprender la educación contemporánea y los debates actuales en torno a la igualdad, la ciudadanía, la democracia y la justicia social.